Él levanta un pueblo libre, libre. Por eso el Señor en su palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Preparados, que tu alma esté preparada para recibir la palabra de Dios, la palabra poderosa, la palabra de Dios que nunca vuelve vacía, sino que va a actuar en tu alma, en todo tu ser y va a traer fruto. Yo en este momento me siento como un sembrador que empieza a tirar semilla, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y tiro semillas, que es palabra. Y hermanos, tengo la certeza de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y cada palabra que vamos a compartir y leer, que es palabra de Dios, y entra a nuestros corazones, y dice que si nosotros recibimos la palabra con una actitud de humildad, bueno, esa semilla va a traer fruto del 100 por 1. Así que solamente te puedo animar como ministro que recibas la palabra con humildad. Recibíla con humildad, y esa palabra, aunque muchas veces me ha pasado a mí en forma personal, no he entendido algo que he leído o que he escuchado, pero la semilla al tiempo es como que me cae, ¿vieron como dicen los jóvenes ahora? Me cae una ficha. Y digo, mira, esta palabra, y empieza esa palabra a traer fruto. ¿Por qué? Porque es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y lo que necesita tu alma en este momento y tu espíritu es palabra de Dios. Por eso dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este momento tu espíritu, tu alma se alimentan de la palabra. Hay muchas personas que se sienten secas interiormente, se están apagando en sueños, en proyectos, y no saben qué les sucede. Y a muchas les pasa que tienen todo y no le encuentran sentido a sus vidas. ¿Saben por qué? Porque se está muriendo su espíritu. Su alma se está apagando porque lo que necesita ese ser, esa persona, es palabra de Dios. Quizás hay alguien aquí que está en esta condición y recién entras a la iglesia y te está pasando que no le encontrás sentido a la vida muchas veces, y es porque necesitas la palabra del Señor. Lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, no solo es alimento material, no solo es que comas bien y te nutras en tu cuerpo, sino también necesitas el alimento a tu espíritu, palabra de Dios. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra de Dios? Bueno, vamos al primer texto bíblico que compartimos en esta mañana. Dios libera a su pueblo. Salmo 107, versículo 14 dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Promesa de Dios, una promesa. Dos cosas que vemos. Primero, que Dios nos saca de cualquier clase de opresión, de cualquier clase de prisión. Esta es una realidad. Dios tiene el poder para sacarnos. La buena noticia es esa: si hay alguien aquí que se encuentra en alguna prisión espiritual o se encuentra atado, estar prisionero de algo es perder todo tipo de libertad y de acción. Uno quiere, el que está en prisión, nunca estuve preso, pero me imagino que debe tener anhelos de ir a un lado, ir a visitar a un familiar, pero no podés porque hay un impedimento. Sos prisionero, sos prisionero. La prisión espiritual, la prisión espiritual tiene que ver con los sueños interiores, los proyectos que uno tiene, pero todo es impedimento. Querés lograr tal cosa, querés recibir tal cosa, y no hay forma porque estás en prisión. Bueno, Dios dice, te libero. Pero la realidad también que siempre hay que identificar es que en estos tiempos hay mucha gente que está en prisiones espirituales y no identifican
que es una prisión espiritual. Entonces, este pasaje nos muestra dos cosas. Podemos estar prisioneros espiritualmente. Podemos estar bajo una prisión espiritual. Y segundo, Dios nos puede liberar. Así que hay una noticia que es complicada, pero hay una muy buena noticia. No sé cuál es la prisión, pero sí sabemos que Dios tiene el poder para liberarnos. Amén. Dios tiene el poder para sacarnos. Otra palabra, Dios libera a su pueblo. Dios se acuerda de tus prisiones. Dios está al tanto de cada una de nuestras prisiones o de los impedimentos que tenemos. Dios se acuerda. ¿Y qué nos dice el Salmo 69, versículo 33? Dice, pues el Señor oye el clamor de los necesitados y no desprecia a su pueblo encarcelado. Otra muy buena noticia. Otra muy buena noticia. Y aquí se rompen los mitos religiosos que a veces, o esas locuras que Dios no dijo en ningún momento esto, pero nosotros, no sé por qué, sin darnos cuenta, inclusive cristianos de años, empezamos a pensar y pensamos que Dios actúa de esta manera, que Dios solamente escucha a la gente que está bien. Dios escucha a la gente que tiene mucha fe, hizo todos los cursos, se leyó todos los libros y viene a la iglesia en un estado de santidad tremenda. A ese Dios lo escucha, a los demás no. Entonces, cuanto más oprimido y más atormentado estás en una condición en que estás muy lejos de Dios. Y ese es un gran error. Y aquí nos muestra la palabra que Dios aún en las prisiones, al oprimido, al que no puede más, el oído del Señor está atento a su clamor. El oído está atento a su clamor. Gracias, Señor, por su gran misericordia. Su oído te está escuchando. Uno se cruza en la calle con muchas personas que nos conocen y nos dicen, ya voy a ir a la iglesia, tengo un par de problemitas, en donde deje las adicciones voy. Y yo le digo, no, al revés, vení así, vení con esa prisión, porque no es necesario que primero trates de liberarte con tus fuerzas y después te presentes a Dios, porque la persona cree que esa es la solución, porque tiene la idea de que se tiene que limpiar primero para acercarse a Dios. Y Dios te dice, vení que yo te limpio, vení que yo te rescato. Si hay alguien aquí en prisiones, atormentado, quebrado, que parece que no le encuentra salida, que todo ha perdido sentido, es un buen momento para que te acerques al Señor y Él haga la obra. Porque el Señor hace todas las cosas nuevas, todas. Y es el primero que te va a escuchar Dios, porque lamentablemente las personas, y me tengo que incluir, a veces cuando uno ve a alguien en un estado de prisión, corremos el riesgo de no prestar atención a la necesidad. Lamentablemente, a veces se escucha solamente a las personas que están bien, y eso es una actitud humana, no de Dios. Dios al que está con mucha necesidad, al que está en problemas los va a escuchar. ¿Por qué? Porque el oído está atento a su clamor. Así que quizás puede pasar que ni la sociedad te escucha, ni alguien, ni inclusive acá cometemos el error de no escucharte. Puede pasar, puede fallar. Como dijo un mago de hace muchos años, puede fallar, podemos fallar, pero Dios no. Tu clamor, Dios está atento a tu clamor. Dios está atento a tu necesidad y te va a sacar de ese lugar. Te puede sacar, tiene el poder para hacerlo. Qué gran bendición, qué gran misericordia. Otra palabra. El alma de David en la cárcel. Un hombre que también experimentó estar en prisiones. Salmo 142, 7.
Y dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tú me serás propicio. Otro ejemplo en donde Dios te recibe, Dios te acepta, Dios te acepta. No importa el estado en que te encuentres, Dios te acepta y te saca de ese lugar. Y también esta palabra nos enseña que podemos estar en prisión aún personas que tienen un lugar en el pueblo de Dios. No solamente aquellos que están perdidos y no le encuentran salida a sus vidas y que no tienen a Cristo. Sabemos que hay cristianos, que hay hombres y mujeres que conocen al Señor hace tiempo y pueden encontrarse en una cárcel espiritual. Aún hombres como David, hombres que eran ungidos y tenían llamados y tenían un propósito de Dios y que estaban en plena batalla en la obra de Dios, también se encontraron en esta condición. Y Dios te dice, yo te puedo sacar. Por eso esta palabra aún es para los que sirven a Dios, para los que están en un lugar de autoridad, para los líderes. Dios sabe que en algún momento te encontrás bajo una prisión, en una cárcel. Puede pasar, pero Él también está atento y te puede sacar. Tiene poder. Creo que ya ese mito ha caído por su propio peso, que los creyentes no tienen problemas, que los creyentes no se desaniman, que los cristianos en las iglesias no pierden la esperanza y no bajan los brazos. Puede ser que sería lo mejor que esto no sucediera, pero la realidad es que también el pueblo de Dios se encuentra bajo fuego, en batallas, en luchas. Y hay batallas que a veces te hacen trastabillar, ¿verdad? Pocos amén, porque no va a pasar nada si decís amén, ¿no? No va a pasar nada si a veces reconocemos que también los cristianos corremos el riesgo de bajar los brazos y que nuestra fe sea sacudida. Le pasó a David, le pasó a un rey al que le cortó la cabeza a Goliat en su juventud. A él le pasó. En un momento se encontró que estaba en una prisión. Le pasó a Elías después de hacer caer fuego del cielo, en donde experimentó un gran milagro. Pasó que después de que Dios lo respaldó y le mostró que el Señor estaba con él, pero no años después, horas después, se desanimó y se deprimió a tal punto que deseaba morirse. ¿Qué habrá sentido este hombre que se sintió tan mal? Entró a una prisión espiritual, pero Dios lo liberó. Amén. Y sé que hay muchos creyentes de años, con ministerios, con llamados, que pueden encontrarse en este estado como David, en una prisión espiritual, que han perdido inclusive la orientación o el sentido a su llamado, a su propósito, no le encuentran la vuelta, o por un pecado, o por un error, por una mala decisión. Pero la promesa del Señor es que Él te puede sacar de ese lugar. Él no se olvida de tu llamado, no se olvida de la palabra que te dio, no se olvida. ¿Y qué nos dice Dios? Que cada una de nuestras oraciones han sido escuchadas. Cada una. Vieron que a veces uno hasta se olvida de lo que oró. Se olvida, pero Dios no. Nosotros nos olvidamos de nuestras propias oraciones, pero Dios no se olvida. Él las anota. Dios no se ha olvidado de tu clamor y te va a sacar. Querido hermano, querida hermana, Dios te va a sacar y te va a volver a levantar. La iglesia, hay una parte de la iglesia que ha bajado los brazos. No hablo solo de esta iglesia, hablo del pueblo de Dios, que muchos, y tiene que ver también en el periodo de pandemia, muchos han bajado los brazos y se han desanimado y
esa experiencia que han tenido por Dios en tiempos anteriores nunca se ha recuperado, Dios te dice, yo escucho tu clamor. Y ese estado de desánimo, ese estado de indiferencia aún, de venir a adorar a Dios y de buscar de su presencia, es una prisión. El Señor te va a sacar y te va a liberar. Gloria a Dios. Te va a liberar y te va a poner en el lugar donde Él te llamó. Los dones siguen estando en tu vida y se van a activar en una forma poderosa. Por lo tanto, salí de ese lugar de prisión. Salí de ese lugar de prisión. Aleluya. Otra palabra, Dios nos está hablando, prisioneros de esperanza. Una forma de estar también bajo prisión, prisioneros de esperanza, y una promesa, Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El doble. Gloria a Dios. Sí, Señor. Promesa para los cristianos, para los hijos de Dios, promesa, promesa. Acá está hablando y le da a Dios una promesa a los que creen, a los que siempre están esperando la bendición, a los que siempre esperan que Dios toque sus vidas. Dios sabe que en una gran parte de su pueblo hay personas que son prisioneras de la esperanza. Siempre añorando el futuro. Alguien me dijo alguna vez, ustedes los cristianos siempre están hablando de lo que está por venir. Y yo hice como una autocrítica interior y dije, es verdad, siempre lo que está por venir es glorioso, lo que está por venir. Y si uno mira en los evangelios, Dios habla mucho del presente también, del presente. Y está bueno tener proyección hacia el futuro y anhelar, tener metas, proyectos y tener la esperanza de que Dios tiene bendecido nuestro futuro. Y realmente, porque creo que lo que está por venir es glorioso. Glorioso. Aleluya. Pero que esa proyección tampoco te desenfoque en primero apreciar la bendición de tu presente y darle gracias a Dios por eso. Porque a veces uno proyecta tanto que nos convertimos hasta seres ingratos de nuestro presente. Y nos damos cuenta que tenemos salud, tenemos alimento, tenemos familia, tenemos gente que nos ama. Y no los valoramos y no le damos gracias a Dios por eso. Tenemos una familia, la iglesia, y no lo valoramos. Tenemos nosotros en este caso nuestra iglesia, este altar que nos ministra, que todo el equipo de hermanos ministrando, que le damos un gran aplauso. Hombres y mujeres que sirven. Y no lo valoramos. Y siempre mirando. Y puede ser hasta una excusa de no tomar una decisión de cómo es mi presente. Y resolver y tomar una decisión de que tengo que cambiar o tengo que hacer tal cosa para que cambie mi presente. A veces uno estira y se convierte en un prisionero de esperanza. Posterga los problemas por falta de decisión, por falta de tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero tu bendición, quiero tu bendición. Una postura muy parecida a la que el faraón tomó delante de Moisés, cuando le dice a Moisés, ¿querés que te libere de esta maldición? Y el faraón le dice, no, mejor mañana. Mejor mañana. Me llama la atención, podría haber dicho, sí, ahora. No, la estiró. Bueno, hay un síndrome en los hijos de Dios, hasta puede ser por temor, por inseguridad, o por no afrontar la situación de decir, Señor, yo quiero tu bendición.
No quiero ser un prisionero de esperanza. Tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar. Y la bendición del Señor y la promesa de Dios es que Él puede también sacarnos de esa prisión. Si por alguna razón te convertiste en un hijo de Dios o en parte del pueblo de Dios, un hijo o una hija de Dios, y te encontrás en este estado, sos un prisionero de esperanza. Te encontrás con que mucho tiempo en el Señor, pero siempre añorando el futuro y teniendo esperanza, pero no hay cambios y pasa el tiempo. Bueno, esa fortaleza se tiene que romper en el nombre de Jesús. Dios también tiene un presente y lo quiere bendecir. Y lo quiere bendecir. Y lo quiere bendecir. Él te va a sacar de ese lugar, pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y hay que decir, Señor, yo quiero tu bendición. Y ni hablar con respecto a disfrutar este tiempo, lo que Dios te dio en este tiempo, la bendición que tengas en este tiempo, también. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Cada día tiene su propio afán, dice el Señor. Amén. Seguramente, muchas veces no nos damos cuenta del milagro que ya hoy hemos recibido. Hay un milagro cada mañana que estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un gran científico dijo una vez, hay dos formas de vivir. O creer que cada día es un milagro, porque estamos vivos, o creer que Dios no hace milagros. Yo creo realmente que hoy es un milagro, porque estamos aquí, estamos vivos y estamos para darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias. No vamos a ser prisioneros de esperanza, sino vamos a tener una actitud de gratitud por todo lo que Dios nos da. Vamos a otra palabra. Prisión de maldad. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Palabra fuerte, pero nos muestra en el estado que se puede encontrar una persona. Podemos estar en una prisión de maldad, llenos de odios, de rencores. Hay muchas personas en la sociedad que se encuentran en esta clase de prisiones. Y no nos tiene que sorprender si alguien se acerca buscando al Señor y se encuentra, está en este estado. Gente que durante mucho tiempo puede estar en una prisión de maldad. Y era lo que orábamos en un momento cuando soltábamos perdón. Por falta de perdón o por haberse quedado detenido en una situación de amargura, de enojo, bueno, te encontrás en una situación, en una prisión de maldad. En Cristo hay victoria. Amén. Y vamos a ministrar y vamos a soltar una palabra. Tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad. No te quedes en este estado. No aceptes de ninguna manera quedarte en esta situación de amargura. Si algo te amargó, bueno, empezá a liberarte. Perdoná, soltá perdón. Si esa amargura es porque te equivocaste, fue un error personal, perdonate. Pero no te quedes en ese estado. No aceptes de ninguna manera pasar toda la vida en esta prisión, en esta amargura, en este dolor, en este enojo. Si encontrás, aún siendo cristiano, aún viniendo aquí a la iglesia, que te encontrás en un estado de enojo, estás enojado, estás enojada por alguna situación, lo que el Señor nos dice en su palabra, salí de esa prisión, perdoná, perdonate. Aún si estás con Dios enojado, perdonalo a Dios, pero salí de ese estado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en libertad. La verdadera felicidad se encuentra en la libertad. Tenés que salir de esa prisión. A veces uno en el estado de amargura cae hasta en el error de apañar esa amargura. De alguna manera uno termina diciendo, pobre de mí,
¿Cómo estoy? Mirá cómo estoy. Amargura, quédate acá, quédate. Acá. Miren, no, estoy así. No me toquen. No me peguen, no. Amargado. Uno inconscientemente cae en ese estado. Por eso hay gente que, por ser víctima, se victimiza más y trata de conseguir algún beneficio por ser víctima. ¿Qué beneficio puedes tener? Muy poco, pero es un estado de nuestra alma. Así es la amargura. Estás apañando la amargura. Mirá lo que me hicieron, mirá. Por eso inclusive los amargados hacen reuniones de amargados. Congresos de amargados. Y ahí fluye la amargura a flor de piel. Es saber quién está más amargado. ¿Vieron como cuando se reúne un grupo que está mal económicamente de comerciantes fundidos? A ver, ¿quién se fundió más? ¿Quién debe más? ¿Quién tiene más cuentas? Bueno, algo así es la amargura, ¿no? Y como los pescadores, que a ver quién pescó el pescado más grande, ¿no? Y bueno, uno empieza a exagerar cada vez más. Bueno, algo así es la amargura, es saber quién tiene más causa de estar amargado. Eso es lo que produce la amargura y la prisión de que estamos hablando en este momento. Es la prisión de que Dios nos quiere liberar. Por eso cuidado, inclusive los líderes, los que trabajamos con células, los que trabajamos en casas de oración, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces en la célula o en tu casa de oración viene un hermano y cuenta su amargura, su dolor, y uno lo escucha para orar por ese problema. Pero hay que estar atento porque por ahí se convierte en un congreso de la amargura, una reunión, y entonces, ¿qué hace el líder, el que lidera ese grupo? Tiene que ver hasta dónde. Bueno, está bien, Dios hace milagros, Él va a orar, porque si no está 3 días hablando. ¿Por qué? Porque su estado de amargura es tal. Ahora viene la pregunta. ¿Sos de hablar mucho de tu enojo, de tu amargura? Vas a ver a un familiar y te pones a tomar mate y hablas de tu amargura. Vas a tu trabajo y hablas de tu amargura. Te cruzás con alguien en la calle y cuando te preguntan cómo andás, lo primero que contás es tu amargura. Y acá ando y largás. Bueno, es porque estás amargado. No necesitamos ninguna revelación, no necesitamos tener mucho discernimiento. Estás enojado, enojada, amargado, amargada, despojate de eso. Dios quiere que seas libre y que no te quedes detenido en el tiempo y que puedas vivir en libertad. Amén. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Otra palabra. Acá vemos cómo Dios obra y cómo Dios nos puede sacar. Acá vemos cómo el Señor obra sobre esta mujer cananea, que ahora vamos a contar un poquito más, libres de prisiones espirituales. La realidad, lo que pasa en este tiempo es lo que pasó también en los tiempos de Jesús. Hay personas que están oprimidas y atormentadas. El diablo, así como decimos en cada momento que Dios tiene un plan para las personas, el diablo también proyecta un plan para destruir vidas. Y acá vemos un alma, una familia que estaba destruida por un plan diabólico. Y leemos esta historia, está en Mateo capítulo 15, a partir del versículo 21. Usted después lo puede leer un poco más extensa la historia en su casa, pero vamos a leer algunos versículos. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Clamor de una mujer que era una mujer de Tiro y de Sidón. En otras versiones de la Biblia dice, era una mujer cananea.
Era una mujer que no era del pueblo de Israel, del pueblo judío. Tiro y Sidón es lo que ahora vendría a ser el Líbano. Y las mismas diferencias que hay hoy entre Israel y el Líbano, que siempre hay enfrentamientos, bueno, había en esos tiempos. Había una gran diferencia social y cultural. No se querían entre judíos y los de Tiro y de Sidón, no se querían. Como ahora, no cambió nada. En ese lugar la historia no cambió. Seguían los enfrentamientos, seguían las diferencias. Pero esta mujer, aun siendo como si fuese del Líbano, se acerca a Jesús y le pide por un milagro. Estaba desesperada. ¿Por qué? Porque estaba experimentando aquello que estamos hablando en esta mañana, de vivir bajo una prisión espiritual. Alguien que está atormentado por un demonio. Una prisión diabólica. Algo que no hay fuerza humana que pueda resolver esta situación. Y esta mujer se encuentra en este estado. La historia es un poco larga y ustedes van a ver cuando lo lean en sus hogares, van a ver que suceden muchas cosas porque cuando esta mujer se acerca, dice que empezó a clamar a tal punto que se convirtió en algo medio molesto para el grupo, para los discípulos. Y claro, como había una diferencia social y cultural, había entre los de Tiro y los sirofenicios y los judíos se llevaban mal, los discípulos le decían a Jesús, Señor, sacátela de encima, porque nos molesta. Vaya a saber, capaz que gritaba, Señor, Señor, Señor. Y entonces los discípulos, sacátela de encima. No solamente esto puede pasar en estos tiempos. Hace una oración para que entonces, sacátela de encima. Y esta mujer insistió. Cuando vemos también la historia, Jesús no le responde muy bien. Le dice, no es mi tiempo para hacer milagros en su tierra. Muy fuerte. Es fuerte lo que Jesús le dice a esta mujer. Le dice, todavía no es mi tiempo. Yo vine para el pueblo de Israel. Vine a hacer milagros, todavía no es mi tiempo. Imagínate si le pedís algo a Jesús y Jesús te dice, mirá, todavía el milagro a vos no lo puedo hacer. La herida que te va a quedar, las sanidades interiores que te vamos a tener que hacer, porque no lo vas a poder entender. Mirá, estoy para hacer milagros a este grupo de hermanos, a esta célula la voy a sanar, la voy a liberar, pero para vos no. Dios mío, que Jesús te diga esto. Pero le dijo esto, fuerte. Pero esta mujer insistió y da algunos argumentos que ella creía que por qué tenía que recibir el milagro. Y Jesús vio tanta fe en esta mujer que le dice, por tu fe recibís el milagro. Por tu fe. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, cualquier estado en que te encuentres, en la prisión más terrible, quizás es tu familia que está en una prisión, como en este caso, un hijo, una hija, una prisión terrible, vos empezá a clamar. No te preguntes por qué, cuál es la causa, empezá a clamar a Dios. Empezá a clamar, clama al Señor, pedile, Señor, sacame de este estado. Sácame. Si hay algo que aprendo de esta mujer, vieron que siempre decimos, lo dice la palabra, que la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Pero si hay algo que aprendo de este pasaje bíblico, que también la fe le cambia la agenda a Dios inclusive. Dios decide cambiar su plan por la fe de alguien. Porque él todavía no tenía el proyecto de predicarle a los del Líbano, a los de Tiro y de Sidón, pero porque esta mujer tuvo fe, cambió el plan. Dijo, no, voy a hacer milagros. Donde todavía no pienso hacer, los voy a hacer. Eso hace la fe. Eso hace lo que nosotros tenemos y podemos desarrollar. La fe inclusive hace cambiar los planes de Dios, increíble. Tremendo.
Uy, qué lío ahora con la teología, los teólogos. ¿Cómo Dios va a cambiar un plan? Acá lo cambió. Lo cambió porque Él no tenía pensado hacer milagros en esa tierra todavía. No tenía. Se lo dijo a la mujer, no es mi tiempo. Todavía faltaba para hacer tiempos en ese lugar. Pero por la fe de alguien, Él lo hizo. Poné tu fe en marcha. La prisión que te oprime, la prisión que te ata, la prisión que no te deja salir adelante, que no te deja salir y desarrollar los sueños, empezá a ponerla, esa fe, en las manos de Dios y a clamar: Señor, sacame de este lugar, sacame de este estado. Aunque los demás opinen lo contrario, aunque inclusive pueda haber diferencias socioculturales y religiosas, aunque puede haber alguna diferencia que los demás vean, porque yo lo que noto que los discípulos, realmente ellos entendían que la mujer no podía recibir el milagro. Los cananeos en este tiempo eran para los judíos algo abominable, porque era una religión, era una nación pagana que practicaba religiones paganas, hacían hasta cosas inmorales en los rituales. Entonces era algo que era un escándalo para ellos, inclusive que una mujer de esa cultura se acercara a una persona como Jesús. Pero Dios la escuchó, y en una mujer cananea que para los ojos de muchas personas era alguien pagano, idólatra, inmoral, Jesús vio a alguien con fe y le hizo un milagro. Le hizo un milagro. Gloria a Dios. Jesús vio a alguien con fe y cambió su agenda. Porque Él tenía un plan y dijo: no, voy a hacer un milagro. Cambió su agenda. La fe mueve, por eso la fe mueve montañas y también cambia la agenda de Dios. Cuando Él ve que en tu vida hay fe, aún puede haber fe en alguien que está en una prisión. Así que no sé, en la prisión que te podés encontrar, puede ser que la prisión sea un estado interior de desánimo, aún en depresión. Y puede haber fe ahí, sí, Dios te muestra. Puede ser inclusive hasta alguien que para la sociedad, una persona pagana, que nunca creíste, tu vida muy alejada de Dios, pero hoy decís: quiero ser libre, quiero ser libre. Si Dios encuentra fe, Él te libera, Él te libera. Podés ser una persona inclusive con conocimiento de Dios, como leíamos en David, con unción de Dios, si estás en una prisión. La causa en la que te metiste, bueno, pueden ser un montón de razones, pero estás en una prisión, Dios te puede sacar. Empezá a desarrollar la fe y clamá a Dios. Dios saca de prisiones, Dios libera. Dios libera a los nuevos, Dios libera a los viejos, Dios libera a los que parecían crecidos espirituales y Dios libera a los que parecen que todavía son pequeños espirituales. Dios nos libera y nos saca, nos saca, nos saca, nos saca. Por eso esto es una gran bendición. Vamos a otra palabra, sigue esta historia. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, sácame. Esa es la palabra. Para salir de alguna prisión en que nos encontremos, hay que clamar. Orá a Dios, clamá, clamá. Cuando uno está en una prisión, ya la oración suave, quizás hay que subir un poco más de tono y que se tiene que convertir en clamor. Señor, sácame, sácame. ¿Cuál es tu prisión? Clamá a Dios, clamá. Seguramente por la cabeza empiezan un montón de cuestionamientos. Puede ser que venga una especie de, como los discípulos, y pensás que alguien te quiere sacar de encima. También pueden ser esos argumentos, porque la mujer tenía argumentos, porque cuando ella empieza a hablar, habla de que ella sabía cómo los judíos llamaban a su nación. Sabía que ellos eran vistos como seres menores
en lo que era vida espiritual, búsqueda de Dios. Sabía que eran vistos como personas paganas y reconoce esa actitud. Pero aún así tenía fe de que podía recibir bendición. Bendición. Y a veces cuando uno se acerca a Dios, tenemos esos argumentos. No oro mucho, no ayuno mucho, no voy a la iglesia todas las veces que voy. Y empiezan los argumentos que a veces escuchamos y también a veces que nosotros creemos que tiene que ser así. Y Dios no me saca porque me falta oración. Dios no me falta porque me falta el ayuno de los 7 días. Porque no leo la Biblia en un año. Y empiezo a tener esos argumentos y son todas fortalezas y argumentos que no me ayudan para nada a salir de la prisión. ¿Y qué nos dice el Señor en esta mañana en su palabra? Clamá, clamá. Después vendrán los días de ayuno, la palabra, vendrá después, pero vos clamá y yo te voy a sacar de la prisión. Es como si a esta mujer cananea Jesús le hubiese dicho, primero empezá, convertite en una mujer judía, empezá a venir al templo y después vamos a ver si te liberamos. Le dijo eso Jesús, después vamos a ver si liberamos a tu hija y a tu familia. No le dijo, es más, no siguió la conversación, le dijo, tu hija es sana, es libre y recibió el milagro. ¡Aleluya! A nosotros nos gusta a veces hacer las cosas al revés. Queremos que todo cambie para que después venga el milagro. Y Dios no está interesado en eso, no le importa. Para Él son detalles menores todo eso. Lo que Dios quiere es que pongamos en marcha nuestra fe y Él nos puede sacar. Él puede sacar a tu familia. Él puede sacarte de cualquier esclavitud y de cualquier prisión espiritual. ¡Aleluya! Un pueblo libre, un pueblo libre. ¿Cuántos quieren libertad? ¿Cuántos? Bueno, si hay algo que te está oprimiendo, si hay algo que te está oprimiendo, tenemos la bendición, porque el Señor dio una palabra y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y da una lista de por qué el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, para traer liberación, libertad y para sacar de la prisión a aquellos que están cautivos, amén, aquellos que están bajo cárceles de oscuridad, para producir libertad. Hay una muy buena noticia en esta mañana, muy buena, ¿eh? ¿Cuántos la quieren escuchar? Bueno, la muy buena noticia es que el mismo Espíritu que había venido sobre Jesús y lo ungió para traer libertad, está en esta mañana sobre la iglesia. Está aquí, aleluya. ¡Qué bendición! Y esa unción trae libertad, trae libertad. Por eso si hay alguna clase de prisión en tu vida, si hay algo que te oprime, si hay algo que te tiene quebrado, si tu corazón está quebrantado, bueno, está la unción de Dios, está la unción sobre toda la iglesia y esa unción poderosa produce libertad. El Espíritu Santo comienza a orar y es lo que vamos a soltar en esta mañana. Y Él produce libertad en tu cuerpo. Si la prisión es física, Dios produce libertad. Amén. Si la prisión es material, Dios produce libertad. Si la prisión es espiritual en el alma, en tu ser interior, Dios produce libertad. Está la unción para romper las cadenas de la depresión, de la angustia, de la amargura, del odio, de lo que sea. Está el poder de Dios para producir y traer libertad sobre su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La unción del Espíritu Santo. También que dice la palabra de Dios sobre la unción, que la unción pudre toda clase de yugos. La unción pudre, quiere decir que si no lo hace en un instante, lo hace en un proceso. Cuando el yugo bíblico era aquello que le ponían a los animales para unir 2 bueyes, para unir 2 o 3 animales y así arrastrar un carro, y también
se le ponía a aquellos que eran prisioneros. Y quizás estás en ese estado, estás como en una especie, en los tiempos antiguos, de que tenés un yugo. El yugo era eso que te deshabilita las manos, una especie de tabla, y no podés hacer nada, y así llevaban a los cautivos, con yugos. ¿Qué nos dice Dios? Que la unción pudre el yugo. Por ahí estás atado en esa condición. No puedo salir, no puedo mover, solamente voy para donde dice la masa, la sociedad, pero me gustaría a mí llevar a cabo algún sueño, algo, pero no puedo porque estoy con un yugo. Está la unción del Espíritu Santo que pudre ese yugo. Ese yugo se va a podrir, se pudre. Se pudre ese proceso de libertad. Y cuando algo se pudre, nunca más vuelve a ser. Nunca más. Amén. Cuando algo se pudre en tu vida, nunca más vuelve a ser lo original. Desaparece para siempre. Lo podrido no sirve más. No se puede ni restaurar. Quiere decir que ese yugo que te oprime, ese yugo que te ata, no va a aparecer nunca más en tu vida. Nunca más. Nunca más. Dios produce libertad para siempre. Y el Espíritu Santo está aquí con la unción poderosa, con su unción para traer libertad. ¿Cuántos quieren esta libertad? Bueno, los invito a ponerse de pie. Aleluya. Aleluya. Vamos a declarar una palabra como iglesia. Como pueblo de Dios vamos a soltar una palabra en fe, porque también puede suceder que las cosas no suceden en un instante. Es como decía hace un momento en la palabra, en este mensaje, hay que tomar una decisión y comienza un proceso de liberación. Y realmente creo que muchos van a experimentar libertad, porque la unción del Espíritu Santo va a pudrir el yugo. No es que en un instante sos libre, pero sí el Espíritu Santo en un proceso te va a hacer una persona libre, un hombre libre, una mujer libre para la gloria de Él, para su gloria. Por lo tanto, solamente rendite y dejate en sus manos, que Él haga la obra. Él va a hacer la obra. Así que vamos a soltar esta palabra como iglesia. Lo vamos a hacer con fe. Amén. Declaramos que en el día de hoy se rompe toda prisión espiritual que encerraba nuestras vidas y comenzamos a vivir en la plenitud de Cristo conforme a tu palabra. Así que el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, libres para la gloria de Dios.